gracias por la invitación a participar de esta mesa. Y lo primero, comentar que un poco intimidada, porque la verdad que no son los temas, no soy una especialista en el tema ni nada por el estilo. Entonces, bueno, entre tanta gente que sabe tanto del tema, yo elegí encarar esta presentación desde el lado del abordaje que se había dado a los cuidados desde la negociación colectiva. Un poco para moverme en un terreno en el que me siento más cómoda, porque la negociación colectiva, el empleo y el salario son un poco los temas que seguimos cotidianamente y más de cerca en el instituto con el equipo técnico, pero también porque me parece que la negociación colectiva tiene dado a cumplir, y de hecho lo ha cumplido en estos 20 años de instalación continua de los consejos de salarios, un rol bien importante en relación a la temática de los cuidados. Creo que ha cumplido un rol bien importante, jerarquizando la temática de los cuidados, visibilizando los temas y también apuntando a encontrar instrumentos concretos para el reconocimiento de los cuidados y para también dar respuesta a esas demandas crecientes de cuidados. Y después de haber escuchado a Patricia, creo que seguramente esta presentación no quede tan descolgada, porque buena parte de los avances que se han ido dando desde la institucionalización del sistema han estado muy vinculados con la negociación colectiva. En estos 20 años encontramos que muchos aspectos que se han ido institucionalizando en materia de licencias y que se han ido generalizando han surgido y han arrancado a partir de convenios colectivos, a partir de resoluciones de consejos de salarios, a la vez que muchas normas que se han ido creando luego se regulan y se implementan, se bajan a tierra en el marco de la negociación colectiva. Pero además me parece que el instrumento de la negociación colectiva es particularmente importante porque pone arriba de la mesa en la negociación tripartita al tema de los cuidados, involucrando a sectores como las empresas, que en general es mucho más difícil de vincular y de traer a estos temas, y es algo que todos los que estamos acá sabemos, pero me parece que vale la pena resaltar que estos temas han entrado en la negociación colectiva básicamente a impulso, a instancias del movimiento sindical, que los ha ido poniendo sistemáticamente arriba de la mesa, jerarquizando cada vez más, impulsando cada vez más, porque todos sabemos que cuando uno presenta una plataforma para la negociación, bueno, siempre en un principio va más, pero después la tiene que ir bajando. Y bueno, y en los últimos tiempos vemos que la temática de los cuidados, el abordaje de los cuidados ha estado persistentemente, ha entrado en la negociación colectiva de manera cada vez más fuerte, justamente a impulso del movimiento sindical y cada uno de los sindicatos que incorporan estos temas y los pelean en sus negociaciones. Y obviamente es un tema, la introducción de los cuidados en la negociación colectiva, es un tema que parece como bastante evidente, porque estamos en una crisis de los cuidados, en un aumento de la demanda de los cuidados, que pone arriba de la mesa la necesidad de discutir esa organización social de los cuidados ante la evidencia de que el hecho de que los cuidados recaigan en el ámbito privado y mayormente sobre las mujeres, bueno, es un sistema que ha fracasado. Y también esto ha sido natural como manera o como estrategia para atender las inequidades que el funcionamiento que hoy tienen los cuidados genera sobre las mujeres. La división sexual del trabajo es una de las principales trabas para que las mujeres se inserten plenamente en el mercado de trabajo remunerado, y que, bueno, esto supone una cantidad de desventajas desde las posibilidades de realizarse, las posibilidades de autonomía económica. Entonces me parece que es un tema que, más allá de que ha costado, naturalmente ingresó en la negociación colectiva, en las plataformas y en las demandas del movimiento sindical, tratando de justamente equilibrar todas estas cosas. Y
yo me voy a detener un poquito en comentar o poner arriba de la mesa un informe que elaboramos en el instituto el año pasado y que básicamente, ahí está el link, porque no me voy a detener en todos los aspectos que mira este informe, pero básicamente lo que hace es sistematizar todas las cláusulas no salariales vinculadas a los cuidados que se han ido incorporando en las 10 rondas de negociación colectiva que hubo desde mediados de 2005 a la fecha, en las 240 unidades de negociación aproximadamente que tenemos abiertas en la actualidad. ¿Y cuál es la idea de esto? La idea es mirar dónde estamos parados con la creencia justamente de que la negociación colectiva ha aportado y tiene mucho para aportar en el tema de los cuidados, y ver dónde estamos parados nos permite mirarnos, interpelarlos y ver hacia dónde se puede seguir avanzando. Ahí está el link del informe. Yo no me voy a detener en todos los aspectos, pero muchas de las cuestiones que relevamos están muy vinculadas a las que comentaba Patricia antes, así que me voy a detener en eso. Yendo en términos más generales, nosotros encontramos que en estas 10 años de negociación colectiva, en esas 240 unidades de negociación, se incorporaron aproximadamente unas 3.527 cláusulas no salariales, ¿sí? Todos sabemos que en las resoluciones de consejos de salarios hay una parte de las cláusulas que son netamente salariales, que tienen que ver con la determinación de los salarios mínimos por categoría y las actualizaciones o ajustes salariales para los trabajadores que están por encima de los mínimos. Pero además, eso siempre parece ser lo único que se discute en la negociación colectiva, pero además de eso, siempre hay arriba de la mesa otros temas y se han incorporado en este periodo toda esa cantidad de cláusulas que llamamos cláusulas no salariales. Y en realidad es un número importante porque, no me voy a detener en el detalle, pero de esas 3.527 cláusulas que encontramos como cláusulas no salariales, ahí hay una cantidad de cláusulas que no contabilizamos. Por ejemplo, las que tienen que ver con la creación de comisiones, las que tienen que ver con las cláusulas de salvaguarda. Básicamente, cuando acá me estoy refiriendo a esas 3.500, casi 30 cláusulas no salariales, me refiero a cláusulas que buscan atender, ¿sí?, situaciones que se plantean en la negociación, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que tienen que ver con demandas de los trabajadores y que no pasan por el plano salarial. Bueno, de todas esas cláusulas encontramos que aproximadamente el 80% hoy están vigentes. Una cláusula deja de estar vigente cuando un acuerdo posterior la sustituye o la elimina. Aproximadamente el 80% están vigentes, y de ese total, unas 404 refieren a cláusulas que tienen que ver con los cuidados, ¿sí? Aproximadamente un 11,5% del total de cláusulas incorporadas, y el porcentaje es similar para las cláusulas vigentes, tienen que ver con los cuidados. Cuando miramos cómo fue la incorporación de esas cláusulas, esto me parece que es bastante significativo, vemos un crecimiento importante en el correr del tiempo, en las primeras rondas de negociación, 2005, 2006, 2008, la incorporación de cláusulas no salariales vinculadas a los cuidados era relativamente baja en cantidad y también relativamente baja en relación al total de cláusulas no salariales que se incorporaban, y encontramos justamente que a partir de la sexta y la séptima ronda, ¿sí?, entre 2016 y 2018, se da un salto importante en la incorporación de cláusulas no salariales vinculadas a los cuidados, rondan el 16-17%, y esto no es aleatorio, esto está vinculado, ¿sí?, justamente a el año 2015 y la ley de creación del Sistema Nacional de Cuidados. Y esto me parece interesante para ver cómo dialoga el Sistema Nacional con justamente la negociación colectiva. Y aunque en las últimas rondas, en la novena y décima ronda, la incorporación de cláusulas fue proporcionalmente menor que en el pasado, de cualquier manera, cuando miramos
las últimas 2 rondas del gobierno Frente Amplista, sexta y séptima ronda, y las 2 últimas pasadas de la administración anterior, encontramos que entre esas rondas es que se instalaron más de la mitad, 63% del total de cláusulas. Y esto nos muestra que es una demanda vigente y creciente, porque el movimiento sindical ha tenido una estrategia de que este es un tema que no se incorpora y una vez que sale muere, sino que se empieza a crecer a partir de las incorporaciones que se van dando, y justamente esto nos permite ir mirando, perfeccionando y ampliando lo que vamos incorporando. Yo voy a ir muy rápidamente ahora por algunos de los resultados que encontramos, un poco en una mirada de pensar en dónde estamos parados y hacia dónde podemos seguir. Porque el cuadro anterior solamente miraba la incorporación de cláusulas desde un punto de vista numérico o cuantitativo, y eso no alcanza, porque las cláusulas son muy heterogéneas en calidad, son muy heterogéneas entre los colectivos que abarcan, entre los beneficios que brindan, y son muy heterogéneas también la incorporación a nivel de los distintos grupos o unidades de negociación. Que tengamos actualmente alrededor de 400 cláusulas vigentes no significa que todas las unidades de negociación tengan cláusulas no salariales relativas a los cuidados vigentes. En muchos grupos no tienen ninguna y en otros tienen varias cláusulas que apuntan a atender distintas situaciones. En una mirada medio rapidita lo que vemos es que la mayor parte de las cláusulas incorporadas, el 64%, tienen que ver con el otorgamiento de licencias especiales. Y ahí la mayoría, y también en consonancia con lo que planteaba Patricia, la mayoría tienen que ver con las licencias paternales. Esas se incorporaron en las primeras rondas de negociación y en las últimas rondas de negociación, y de manera un poco más novedosa empezaron a aparecer licencias especiales de corresponsabilidad en los cuidados. Un pequeño comentario, y esto también en pos de mirar hacia adelante. Si bien la mayor parte de las licencias paternales que se incorporaron normativamente siguen vigentes, la mayoría han sido pasadas por arriba por la normativa nacional. ¿Qué significa esto? Que las licencias paternales que se establecían en ese momento en general otorgaban 2, 3, 5 días de licencia para los padres a partir del nacimiento de los hijos, y eso fue pasado por arriba por la normativa nacional, y por lo tanto en realidad tenemos que ver la manera de volver a hacer esto operativo, si es arriba de los días de licencia, y trabajar también a partir de la negociación para que estos días efectivamente se tomen, que es un poco lo que queremos. Luego encontramos un 30% de las disposiciones que tienen que ver con la maternidad y el cuidado del recién nacido. Esto lo volvemos a ver cuando miramos las situaciones que tratan de atender las cláusulas, y vemos que hay un énfasis bien importante en la situación del nacimiento, el cuidado de los niños y también de las enfermedades. Y después encontramos aproximadamente un 17% de cláusulas que tratan de atender situaciones vinculadas a los cuidados a partir del otorgamiento de primas monetarias o partidas fijas o adicionadas o porcentuales al salario. No voy a entrar en todos los detalles, el informe lo tienen, solamente, bueno, o por lo menos quedó colgado ahí en la presentación, solamente me voy a tener en 2 o 3 cuestioncitas más que me pareció interesante de este relevamiento traer hoy. La primera es el tipo de cláusulas de cuidados que se han incorporado. Y acá lo que vemos es que la mayoría de las cláusulas de cuidados lo que hacen es otorgar tiempo para cuidar. Pero ahora vamos a ver cómo se otorga o cómo se mira este tiempo para cuidar, que en general no está visualizado como la necesidad de cuidado cotidiano, sino que está planteado para necesidades excepcionales o situaciones de enfermedad o para situaciones de discapacidad, ¿sí? Para casos excepcionales, y no está mirado como la necesidad cotidiana que tienen las personas y que hoy recae mayormente en las mujeres de cuidar a otros. Y luego encontramos que hay un 18% que tienen que ver
con transferencias económicas y un 8% que tienen que ver con el brindar servicios. Un aspecto que nosotros queremos seguir promoviendo, como es el caso de los centros siempre. En este caso, la mayor parte de lo que aparece ahí como brindar servicios no es otra cosa que la instalación de las salas de lactancia. Y por último, para cerrar con esta parte, lo que les comentaba antes, en cuanto a las situaciones que apuntan a atender las cláusulas que hoy tenemos incorporadas en el marco de la negociación colectiva, encontramos que si sumamos las cláusulas de nacimiento, que son el 30%, y de amamantamiento, que son el 16%, casi la mitad de todas las cláusulas incorporadas lo que tratan de hacer es atender una parte del ciclo de vida de las personas, que es la primera parte del ciclo de vida. ¿Sí? Están muy concentradas en el nacimiento y los primeros meses de vida de los niños. Luego, el 31% atienden situaciones puntuales, como casos de enfermedad, y en particular ahí el foco ni siquiera está puesto en casos de enfermedad, sino que en general las cláusulas apuntan a casos de internación domiciliaria, pero bueno, a casos más extremos, y el resto se dividen siendo un 15%. Hay algunas cláusulas que tratan, esto vale decirlo, que tratan de atender más de una situación a la vez, y hay un 15% que no especifican y son justamente las que están más abiertas y tratan de atender distintas situaciones vinculadas a los cuidados. Y yo, para terminar, quería comentar dos cosas que no me parecen menores. La primera es cómo sigue esto. Y acá voy a tomar un poquito las últimas cuestiones que planteaba Patricia. Este año, en el marco de la CITIOTE, de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo, se crearon 2 comisiones de trabajo, 2 grupos de trabajo técnico. Uno de esos grupos estuvo abocado a trabajar y elaborar propuestas de cláusulas de corresponsabilidad social y de género en los cuidados. El objetivo de esto es que esas cláusulas entraran al Consejo Superior Tripartito, justamente avaladas por las 3 partes sociales. Y acá quiero hacer un comentario. Cuando yo hablaba de todas las cláusulas no salariales incorporadas en la negociación colectiva, son todas cláusulas que fueron incorporadas por acuerdo entre las partes sociales, que es la única manera que tenemos de incorporar en las resoluciones tripartitas cláusulas que no tengan que ver con lo salarial. Y esto es bien importante porque después, aparecen algunos comentarios, algunas quejas por ahí, pero en realidad todo lo que se ha incorporado hasta el momento, y por eso se ha podido incorporar, todas esas cláusulas no salariales han sido incorporadas de acuerdo entre las partes. Y el objetivo de este trabajo era ir un poquito más allá y que de parte de esos grupos de trabajo y de parte de la CITIOTE en particular, se pudiera presentar al Consejo Superior Tripartito con aval de las partes sociales cláusulas que luego obviamente iban a ser discutidas en cada una de las unidades de negociación, porque ni los trabajadores organizados ni las cámaras empresariales después pueden obligar, ¿sí?, a los representantes en la negociación que incorporen esas cláusulas. Pero de nuestra parte era un avance muy importante que eso ingresara al Consejo Superior Tripartito ya con el aval de las partes, aunque luego en cada unidad de negociación se discutiera, se bajara, pero nos parecía un buen insumo. Eso finalmente, yo lo había puesto en la presentación, me acabo de enterar que no va a ser exactamente así, pero la verdad no va a ingresar al Consejo Superior Tripartito como avalado por las 3 partes, por el Poder Ejecutivo, las cámaras empresariales y el PIT-CNT, pero sí está a disposición y nosotros desde la central sindical vamos a promover que todos los sindicatos, más allá de la autonomía que cada uno tiene en la negociación, y que luego eso también debe ser trabajado a partir de cada unidad de negociación en función de lo que tiene y en función de lo que necesita, pero bueno, eso de cualquier manera al menos va a estar disponible como un trabajo que se realizó entre las 3 partes, y en ese sentido me parece que es una buena oportunidad para seguir avanzando en eso.
Y la última cuestión que quería mencionar acá, también algo que trajo a la conversación Patricia, es la situación de los trabajadores y las trabajadoras fundamentalmente, porque es un sector altamente feminizado, de los cuidados. No podemos pensar en seguir avanzando en los cuidados, en un sistema nacional de cuidados que no incorpore la dignificación y las mejoras en las condiciones de los trabajadores de los cuidados. Esto es fundamental. Cuando hablamos del sector de los cuidados, es verdad que los trabajadores de los cuidados se encuentran en distintos sectores de actividad, en sectores vinculados a la salud, en sectores vinculados a la enseñanza, en el servicio doméstico. Tenemos que encontrar, y algunos trabajadores que, como se mencionó también, las asistentes personales, ni siquiera tienen unidades de negociación. Tenemos que encontrar acuerdos para que todos esos trabajadores no solo tengan posibilidades de formación y de avanzar en la formación, sino que también tengan condiciones de trabajo y normativas, quizás tome más tiempo en función de lo salarial, pero que sí tengan condiciones de trabajo vinculados a la jornada y vinculados a estándares mínimos de trabajo homogéneos para todos. Y para eso tenemos que, en primer lugar, encontrar acuerdos de quiénes son los trabajadores de los cuidados y cómo trabajamos esto. Cómo visibilizamos algunos casos, como el de las trabajadoras domésticas, donde el trabajo de los cuidados está muy invisibilizado porque muchas veces se da a la par de otros trabajos que se hacen en el hogar y no en las mejores condiciones. Entonces, más allá de quiénes sean las figuras contratantes del trabajador, ya sea en parte el Estado, ya sea una empresa brindadora de servicios o ya sea un hogar privado, tenemos que encontrar esos acuerdos para ver quiénes son los trabajadores de los cuidados y cómo podemos hacer para empezar a homogeneizar las condiciones de trabajo, la normativa que los regula y avanzar fuertemente en dignificar esos trabajos, porque si no cuidamos a quienes nos cuidan, no me parece que haya un camino viable de seguir avanzando en esto. Equipo de representación de las y los trabajadores en BPS, PIT-CNT.